Gracias, hermano Antonio. Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos, allá en sus casas. Sean bienvenidos para la predicación, para la exposición de la palabra del Señor. Después de haber cantado estos cantos, de haber alabado al Señor, es refrescante escuchar una vez más la palabra bendita del Señor. ¿Cómo ha pasado el tiempo, hermanos? No les veo desde el 22 de marzo. Imagínense, domingo 22 de marzo al 22 de abril, al 22 de mayo, al 22 de junio, al 22 de julio. Ya vamos para 5 meses, en donde les extrañamos de todo corazón. Hermanos, hoy estaba parado en la parte de atrás cuando llegamos con Mirna temprano y me quedo observando de veras de atrás hacia adelante estas sillas vacías. Y trae siempre nostalgia al corazón, nos trae recuerdos muy preciosos, recuerdos de cuando el templo está lleno y todo el mundo saludándose, abrazándose, dándose la mano, cuando estamos cantando al Señor, cuando estamos aplaudiendo en las predicaciones. Créanme, hermanos, que son momentos muy, cómo los extrañamos esos momentos. Les extrañamos a cada uno de ustedes. Extraño a cada uno de ustedes ver en esas sillas, hermanos. Pero muy bien, un poquito más de paciencia. Estamos orando al Señor para que esto pronto pase. A algunos hermanos, a veces me siento un poquito presionado porque algunos hermanos me llaman para decirme que ya debemos de abrir, que debemos de tener los servicios. Hermanos, aguántense un poquito más. Ustedes han visto en la semana que ha habido grupos religiosos que sin cubrebocas están en las calles, en los puentes, y no hablo de 10, de 20, estoy hablando de 100, 200, 300 personas. Yo creo que no es una manera de contribuir al asunto. Creo que al contrario, estas personas están creando más crisis a la crisis que ya está. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a servir, a colaborar y adorar a nuestro Señor. Yo sé que otras iglesias lo están haciendo, pero ya vendrá el momento, hermanos, en que una vez más nosotros, aunque sea afuera, nos vamos a reunir, pero denme un poquito más de tiempo. Muy bien, antes del mensaje, yo quiero agradecerles en nombre de toda mi familia, queridos hermanos, en nombre de mis hermanos en Italia, en nombre de mis hermanos aquí en Estados Unidos, en México y en El Salvador, en nombre de Norberto, de mi hermano Julio, Ernesto, de mi hermana Ana Lidia, de Ricardo, en nombre de mi hermana Cruz María, Elizabeth y el mío personal, en nombre de Mirna y de mi hija Jocelyn, de toda mi familia. Mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos ayudado, por habernos orado durante esta semana en donde mi papá partió a la presencia del Señor la semana antepasada, el miércoles 15, y el domingo pasado tuvimos un lindo servicio en honor a mi padre, y por eso yo quiero agradecerles en nombre de mi familia por todas sus oraciones. Muy bien, ahora sí entramos al mensaje de la palabra del Señor. He escogido como tema esta mañana 3 palabras de Jesús que cambian la vida. Cuando yo voy a este libro maravilloso que es la Biblia, me estoy recordando de una palabra del apóstol Pedro que le dijo a Jesús. El apóstol Pedro le dijo a Jesús: pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y en verdad que así es. Por eso es que esta mañana vamos a estudiar juntos acerca de 3 palabras de Jesús que cambian la vida. No solamente nos dan vida eterna las palabras de Jesús, sino que también modifican nuestra vida, transforman, cambian, le dan un nuevo vigor, una nueva manera de vivir a nuestra existencia. ¿Sabe, hermano? La Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, en el versículo 18, la Biblia dice que Salomón escribió estas palabras: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mira lo que dice Proverbios. Estoy en 12:18. No es nuestro texto del estudio, pero Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo no sé, pero
si usted ha experimentado personas que son ásperas en sus palabras, que golpean con sus palabras, que en lugar de alentarte te desaniman porque son personas toscas, personas como que si nunca fueron educadas, como si no usaran la lógica, sabiendo que con sus palabras pueden herir o también pueden edificar. El problema es con personas cuyas palabras son como golpes de espada, pero la Biblia dice que la lengua de los sabios es medicina. Muy bien. Y estas fueron las palabras de Jesús. Yo creo que esta fue la diferencia en las palabras del Señor Jesucristo. Sus labios, los labios de Jesús, pronunciaron sanidad a todo aquel que vino a Él para ser sanado del alma y del cuerpo. Solo recuerde las palabras de Jesús al ladrón. Cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, palabras de vida. ¿Recuerda usted a un leproso que estaba en el camino y Jesús le pregunta y le dice, dime qué quieres que te haga? Y el leproso le dice en Mateo capítulo 8, le dice, Señor, quiero que me limpies. Y Jesús con sus palabras le dijo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Palabras que sanaron el cuerpo y sanaron el corazón. ¿Recuerda usted aquellos 10 leprosos que le dijeron, Maestro Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Vayan y muéstrense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, fueron sanados. Palabras que encontramos del Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, en esas palabras de Jesús hay vida. Hay palabras que renuevan el corazón, pero también en las palabras de Jesús no solamente hay palabras de vida, también el Señor Jesús pronunció palabras de muerte. Hay palabras que edifican, pero también hay palabras que destruyen. Hay palabras que te levantan, pero también hay palabras que te humillan hasta el suelo. Hermanos, hay palabras que yo he escuchado que suenan a sentencia de muerte, y eso es terrible. Pero también hay palabras que suenan a vida eterna, como las palabras de Jesús cuando Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, yo creo que hay palabras que transforman, pero hay palabras, hermanos, que te hacen quedar en la misma condición sin moverte para ningún lado. ¿Cuál es el propósito de las palabras de Jesús? El propósito de las palabras de Jesús es cambiar la vida, es transformar tu mente, es cambiar tu corazón, es cambiar tu forma de vivir. Jesucristo también tuvo palabras duras para los hipócritas, para los religiosos, para los de doble personalidad. Pero también, hermanos, lo que yo quiero enseñar este día es que Jesús tuvo palabras de ánimo, palabras de restauración, palabras que encierran misericordia, palabras que nos muestran su amor, palabras de perdón, palabras de salvación. Pero en el caso de hoy, voy a mostrarles cómo 3 palabras de Jesús cambiaron la vida de un hombre, de una persona. Y por eso me gusta tanto leer este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 5 al versículo 9, en donde encontramos, hermanos, el milagro del paralítico en el estanque de Betesda. Y en este estanque de Betesda, el Señor Jesucristo pronunció 3, yo diría que son 3 palabras, 3, ¿cómo decirles? Son 3 verbos imperativos que si los obedecemos, hermanos, van a transformar radicalmente nuestra vida. Vean lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 5, voy a leerle desde el versículo 1 para entender mejor el contexto, y vean lo que dice la Biblia. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, mire lo que le dijo Jesús, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Muy bien. Una historia maravillosa. Maravillosa porque hay un estanque en Jerusalén que se llama Betesda. El estanque Betesda, traducido al español o al castellano, significa casa de misericordia. Imagínense qué bonito, Betesda, casa de misericordia. Eso significa Betesda. Y aquí lo que entendemos es que habían ciegos, paralíticos, y aquí estaban, hermanos, dice la Biblia que estos ciegos y estos paralíticos estaban ahí esperando ser sanados. Ahora, lo misterioso del asunto es que dice la Biblia, y solo lo menciona el evangelista Juan, que había un ángel que de tiempo en tiempo venía, removía el agua, y todo aquel que descendía al estanque era sano de cualquier enfermedad. Muy bien. El asunto es que no hay mucho, ¿cómo decirle?, qué decir en cuanto a esto. Si el ángel venía y removía, porque este hombre había pasado 38 años siendo paralítico, y no era posible de que nadie lo había ayudado para que cuando el ángel llegara y removiera el agua, fuera metido y fuera sanado. Yo creo, hermanos, que el Señor Jesucristo es misericordioso, maravilloso, y es más que un ángel para darnos vida eterna, salud, esperanza y sanidad en el cuerpo. No tenemos que esperar a un ángel. No tenemos que esperar que alguien venga y remueva el agua. Si el Señor Jesucristo se ha convertido en nuestro Dios, en nuestro Señor, en nuestro Sanador, ya no hay que esperar en esa casa de misericordia, en ese estanque, para que alguien venga. Ahora Jesús lo tenemos directamente en nuestra vida para llamarle, clamar a Él, buscar su rostro y ser sanados por su mano poderosa. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice a este hombre? Primero le pregunta y le dice que si quiere ser sano. Pues por supuesto, si usted está enfermo, si yo estoy enfermo y voy al médico porque quiero ser sano. Y la pregunta de Jesús para algunos sería como, hey, qué pregunta más ilógica. Pero no, todo tiene sentido. Le voy a explicar por qué. Porque muchas personas no quieren salir de la condición en que se encuentran. Muchas personas se han acomodado a su enfermedad, a su estilo de vida, a su forma de vivir. Hay personas que no quieren salir de su alcoholismo, de sus hábitos, de su drogadicción. Hermanos, por más, yo he visto personas, por ejemplo, que son drogadictos o alcohólicos y les han dicho, te llevamos a un centro de rehabilitación, queremos que tú te restaures, que tú te compongas. ¿Sabe cuál es la respuesta de muchas personas? No, yo así estoy bien, yo así me siento bien, yo no tengo problemas. Aunque sean alcohólicos y drogadictos, dicen, así estoy bien, no me importa, esa es la condición de mi vida. Por eso es que Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Porque hay gente que no quiere salir de la condición, pero el Señor Jesús, el deseo de Jesús es sacarnos de la condición en que nosotros nos encontramos. Pero el paralítico responde, sí Señor, yo quiero ser sano. El problema es que cuando el ángel viene y mueve el agua en el estanque, otros se adelantan y no hay nadie quien me ayude para ser sano. Ahora, piense usted en esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como que nadie nos presta atención? ¿Cuántas veces nos hemos sentido ignorados? Nos frustramos y pensamos que a nadie le interesamos. Pensamos que tú estás metido en tu problema, en tu enfermedad, que no le interesas a nadie, que nadie toma cuidado de ti.
¿Cuántas veces nos hemos sentido como, hermanos, como hasta ignorados por Dios? Como que Dios no tuviera cuidado de nosotros. A veces necesitamos tanta atención que no nos damos cuenta que Jesús está ahí para ayudarnos. Y aquí está Jesús. Este hombre le está diciendo al Señor: no hay nadie quien me ayude, no hay nadie quien me lleve al estanque cuando el ángel viene y remueve el agua. No puedo ser sanado. Tengo 38 años de estar postrado en una cama. Alguien tiene que llevarme y traerme. Dependo de otros para poder vivir. Ahora, yo lo que te digo este día, en este momento, mis queridos hermanos, hay alguien que se preocupa por ti. Hay alguien que ha dicho que quiere estar a tu lado en tus problemas, en tus necesidades, en tus angustias, en tus enfermedades, como lo es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, Jesús le dice a este hombre, cuando el hombre le dice que no tiene nadie por él, Jesús le dice 3 palabras que son 3 verbos imperativos. El Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le dice: levántate, número 1. Número 2, toma tu lecho. Y en tercer lugar, anda. Y aquí está el punto. El milagro comienza con la obediencia a las palabras de Jesús. Yo creo que este paralítico, hermanos, cuando tuvo contacto con Jesús, cuando tuvo esa relación con el Señor, cuando tuvo esta plática con Jesús, cuando oye la respuesta de Jesús ante su queja, este hombre se ha de haber sentido, hermanos, conmovido dentro de su corazón. Dice la Biblia en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo Jesús: ¿quieres ser sano? En el versículo 7, el enfermo le responde: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y aquí surgen estas 3 palabras que cambiaron la vida de este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Lo que les decía antes, hermanos, a veces pensamos que a nadie le interesamos, que no le importamos a nadie. Ahora, ¿quién piensa en mí?, decimos algunas veces. Y así estaba este paralítico. Aquí estoy solo, sin oportunidades, sin otras personas que me alientan. Cuando trato de hacer algo, otros se me adelantan. Yo creo que es ahí en donde aparece Jesús, hermanos, con una relación personal para con nosotros, para darnos vida. Este hombre que estaba paralítico por 38 años comenzó a cobrar sentido en su vida con estas palabras. Ahora él toma un rumbo diferente cuando oye las palabras de Jesús diciendo: levántate, toma tu lecho y anda. Así que, mis queridos hermanos, Dios, Jesús, aparece en el menos momento cuando tú te lo esperas. A veces yo he estado desanimado, pero ¿saben qué? Debo de recordar las palabras del Señor Jesús. El paralítico bien hubiera dicho ante las palabras de Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Aquí he pasado ya 38 años. Tal vez no 38 años, pero la mayor parte de mi vida la he pasado aquí tratando de que alguien me ayude para llegar al estanque. No pasa nada, no sucede nada. Ahora, note usted que este hombre escuchó las palabras de Jesús y en obediencia a la autoridad de las palabras de Jesús, este hombre responde y se levanta. Yo creo que este es el punto de partida. De aquí depende todo lo demás. ¿Sabe, hermano? Podemos escuchar o podemos oír sin escuchar. Este hombre oyó, pero escuchó. ¿Cuántas veces estamos diciendo que escuchamos, pero solo estamos oyendo? Este hombre atendió. Si no atendemos, nada ocurre. Es como oír sin escuchar. Muchos oímos, pero no escuchamos. Muchos no atendemos lo que estamos escuchando. Por esta razón, yo pienso que cuando una persona solamente oye, pero no escucha, es una persona sin frutos, sin cosechas, sin cambios en la vida. Cuando tú escuchas las palabras de Jesús
y las pones en práctica, entonces hay un cambio en tu vida, hay una dirección, ya no estás perdido, encuentras el camino. ¿Cuántas personas andan de aquí para allá y de allá para acá porque han oído pero no han escuchado? ¿Saben, hermanos? Lo que hay al final es un fracaso en la vida cristiana porque probablemente oyeron pero no escucharon, no atendieron las palabras de Jesús. Cualquiera podría decir, pero este paralítico ya tiene 38 años, ¿cómo es que ahora quiere escuchar las palabras de Jesús? Claro, en Jesús encontró palabras de ánimo. Hermanos, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hubiera pasado si el paralítico solamente hubiera oído las palabras de Jesús, pero se hubiera quedado inmóvil en su cama, ahí tirado en el suelo? ¿Sabe, hermano? Todo cobra vida cuando vamos en obediencia a las palabras del Señor Jesús. Nada hubiera ocurrido si este hombre no hubiera atendido las palabras de Jesús. Ahora, para poner en contexto estas palabras, esta historia, en el tiempo de hoy, ¿sabe cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es que Dios nos está hablando y no le estamos escuchando. Muchos están ignorando sus palabras. Muchos están rechazando la voz del Señor. Solo están oyendo, pero sin prestar atención a las palabras de Jesús. El milagro comienza con uno mismo cuando decidimos atender el llamado, las palabras del Señor Jesús. Hermanos, Dios nos está llamando. Dios nos está hablando, pero muchas veces no estamos escuchando su voz. Mire, todo lo que está aconteciendo en el mundo hoy en día tiene un propósito. Es la voz del Señor diciéndonos, hey, levántense, anímense. Por favor, no se queden allí estancados. Por favor, no se queden allí en sus camas. Levántense y caminen, glorifiquen mi nombre. Sigan adelante, cambien sus vidas, cambien su forma de pensar. Anímense, no se queden estancados. Dios nos está hablando, pero muchos no estamos escuchando. El milagro comienza cuando vamos en obediencia a las palabras del Señor Jesús. ¿Sabe qué, hermanos? Jesús dijo al paralítico, levántate. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede levantarse por ti. Nadie. Es una acción de cada uno de nosotros. Es una decisión personal. Fue una orden de Jesús. Recuerden, hermanos, que en las palabras de Jesús, ¿qué hay? Hay autoridad. En las palabras de Jesús hay poder. Pero solo cuando obedecemos sus palabras. De lo contrario, todo queda en un vacío si no atendemos la palabra de Jesús. Yo pienso que en esta palabra de Jesús, cuando Jesús le dice, levántate, lo dice con autoridad. ¿Cuál debería de ser la respuesta del paralítico? Si él desea levantarse es, bueno, tomar ánimo, sacar fuerza y levantarse, porque son palabras de Jesús. Ahora, una de las cosas maravillosas que yo encuentro acá en esta historia es que a Jesús le gustaba adorar con la gente, estar con la gente. En el versículo 1, sin tener que ir ahí, dice la Biblia que Jesús estaba en una de las fiestas de los judíos. Y claro, Jesús no era ajeno a los eventos de los judíos. Él estaba ahí con su pueblo para adorar, para cantar. A Jesús le gustaba moverse en medio de cada uno de ellos. Y ahora Jesús, al ver a este hombre postrado en su cama, mis queridos hermanos, lo ayuda con estas palabras de ánimo. Es un verbo imperativo. Levántate, levántate. Esto de ser un paralítico no solamente tiene que ver con hay muchos tipos de parálisis, hermanos. Hay parálisis emocionales que no te dejan caminar en la vida. Probablemente hay parálisis en los pensamientos, en las acciones, en las metas que tenemos, en los sueños que no hemos cumplido y estamos ahí sin caminar. ¿Cuántas cosas podríamos hacer, pero estamos ahí paralizados por algún sentimiento, por alguna emoción, por algo que nos ocurrió en la vida, que nos ha dejado ahí postrados en una cama emocional sin poder levantarnos? Pero hoy es el día en que Jesús nos dice, vamos, levántate. Recobra el ánimo, recobra la
las energías, recobra ese tiempo perdido, recobra esa renovación espiritual. Levántate y comienza otra vez a ese principio de tu relación personal con Dios. A veces, hermanos, no estamos paralíticos físicamente, pero podríamos estar paralíticos emocionalmente y espiritualmente, sin poder movernos, postrados en una cama, tirados en el suelo emocional de la vida. Pero Jesús nos dice esta mañana: vamos, levántate. Eso fue lo que Jesús le dijo al paralítico. ¿Y saben qué más le dijo Jesús al paralítico? Después de decirle levántate, le dice: toma tu lecho. En otras palabras, no sigas más postrado en tu cama. Yo no sé cuál es ¿cómo decirles? Esa fracción emocional en tu vida o espiritual en tu vida que te ha detenido para seguir caminando. Yo creo que Jesús estaba incluso pidiéndole a este hombre, fíjense bien, estaba pidiéndole a este hombre que intentara hacer algo que jamás había hecho en su vida. Le estaba pidiendo algo imposible. Ahí vemos a un hombre que de nacimiento, 38 años, nunca había caminado, nunca había podido levantar su lecho y cargarlo, pues era paralítico. Pero ¿no le parece que Jesús le está pidiendo a este hombre algo imposible para su vida? Pero yo les pregunto este día, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Si el Señor se lo estaba pidiendo, la actitud del paralítico era responder a las palabras de Jesús. Levántate, toma tu cama, toma tu lecho y camina. Jesús le pidió a este hombre algo que jamás había podido hacer. Pero si Jesús nos pide algo que hagamos, hermanos, hagámoslo, porque son sus palabras y Él nos dará el poder para hacerlos. ¿Cuántos desafíos tenemos por delante y creemos que no podemos realizarlos? Hermanos, solo pidamos el poder, pidamos la autoridad en el nombre de Jesús y lo haremos. ¿Cuántos sueños paralizados tienes? ¿Cuántas metas has dejado de cumplir? ¿Cuántos terrenos tienes que conquistar y todavía no los has conquistado porque estás paralizado? Este hombre podría haber dicho: pero Señor, yo tengo mucho resentimiento con la vida, tengo dolor con la vida. Miren, hermanos, hay personas que creen que la vida les debe todo. Es más, hay personas que creen que Dios les debe. Déjenme decirle, Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos a Dios. Hey, Dios a mí no me debe nada. Dios a ti no te debe nada. Dios no es deudor de nadie. Hay personas que dicen: no, pero yo voy a cobrarle a la vida lo que me robó, que esto y lo otro. Este hombre bien pudo haberle dicho al Señor: pero ¿cómo apareces aquí después de 38 años que tengo de estar sufriendo, de estar mendigando, de estar esperando que alguien me lleve al estanque cuando el ángel viene y remueve el agua? Hermanos, podría ser que este hombre respondiera con resentimiento, con dolor, con afrenta. Tú vienes a mí y me pides que haga algo que nunca he hecho en mi vida. ¿Cuántos comportamientos de personas vemos? ¿Cuántas conductas de personas podemos observar de esta manera todos los días? Resentidos con Dios, resentidos con la vida, resentidos con la familia, resentidos con sus jefes, resentidos con su esposo, con su esposa, resentidos con los hijos, resentidos con ellos mismos porque las cosas no salieron como querían. Pero aquí vemos a este paralítico. Este paralítico no le está diciendo con resentimiento al Señor: me estás pidiendo algo imposible. No, él con una actitud de obediencia dejó a un lado los resentimientos de la vida, limpió su corazón, abrió bien sus oídos y comenzó a levantarse, a agarrar su cama y a caminar en el nombre de Jesús. Es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Qué maravillosa, hermanos, enseñanza nos deja el Señor. ¿Sabe por qué? Porque este hombre no está diciendo: Dios, ya no puedo. Mira, hermano, mientras tú tengas a Jesús, mientras tengas a Dios por delante de ti, todo lo que Él te pida que tú hagas, aunque nunca lo hayas hecho, en el nombre de Jesús, tú puedes hacerlo, porque son palabras de Jesús.
No vengamos delante de Dios con resentimiento diciéndole, pero me pides que haga algo que yo nunca he hecho. Jesús simplemente le ordena, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es algo que él no podía hacer, pero con las palabras de Jesús las cosas funcionan. ¿Saben, hermanos? Yo me estaba preguntando hace 2 días que comencé a preparar este mensaje. Me estaba preguntando por qué Jesús le está diciendo toma tu lecho y anda. Porque lo más fácil hubiera sido, hey, abandona ya tu cama vieja y ve a comprarte otra nueva y llévala a tu casa. Hubiera sido lo más fácil. Pero Jesús le dice toma tu lecho y anda. Para mí es como que Jesús le haya dicho al paralítico, lleva tu cama como un recordatorio de dónde te levanté. Lleva tu cama para que te recuerdes de dónde yo te he sacado. Lleva tu cama para que nunca olvides el milagro que yo hice en ti. Siempre que tú veas esa cama, recuerda que ahí estuviste postrado por 38 años. Recuerda que cuando veas esa cama, siempre estabas esperando que alguien viniera para ayudarte, pero ni aún el ángel pudo ayudarte. Recuerda que el único que te ha ayudado, que te ha sostenido, que te ha levantado, que te ha restaurado, que te ha dado la mano, soy yo con mi poder. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos recordar estas palabras de Jesús. Levántate, toma tu lecho. No es que vamos a cargar nuestros problemas, pero que esos problemas nos hagan recordar de dónde nos levantó el Señor, de dónde nos ha sacado el Señor. Lleva tu cama por ahora, no tienes que cargarla más, pero recuerda que estabas postrado por 38 años y yo te dije, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, tenemos que tomar nuestro lecho y recordar de dónde el Señor nos sacó. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos han olvidado lo que Dios ha hecho en sus vidas. Después de no tener nada y hoy casi lo tienen todo, se han olvidado que eran tan pobres y que Dios los ha bendecido. Después de andar para allá y para acá, hoy están estables y se han olvidado de su cama. Se han olvidado del lecho de donde Dios los sacó. Después de solo tener una bicicleta y hoy tienen 2 o 3 autos, se han olvidado de dónde el Señor los sacó. Y yo creo que eso es una gran lección que el Señor le dice a este paralítico. Toma tu lecho y anda, recuerda de dónde yo te saqué. Miren, hermanos, a mí la vida me ha enseñado tantas cosas que yo he visto, que ustedes mismos han visto. Aquí mismo en nuestra congregación he visto, hermanos, personas como Dios los ha traído de la nada y les ha venido dando. Los ha venido escalando, subiendo y subiendo, para que al final se olviden de esa cama, de ese lecho, y se olvidaron de Dios. Y el Señor le dice a este paralítico, toma tu lecho. Recuerda de dónde yo te he levantado. Hermanos, mis ojos han visto, soy testigo de personas que han venido aquí a nuestra casa, a nuestro templo, pidiendo oración por un mejor trabajo. Y cuando Dios les ha bendecido, adiós pastor, adiós iglesia Esperanza Viva,